Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. Los humedales, aliados naturales para mitigar el efecto de las inundaciones. Los cambios del uso del suelo para urbanizaciones o producción agropecuaria bajo diques afectan el equilibrio natural del delta de Paraná. Expertos recomiendan volver a soluciones basadas en la naturaleza. Para hablar sobre el tema estamos en comunicación con Nadia Boscarol, bióloga y coordinadora nacional del programa Corredor Azul de la Fundación Humedales. Nadia tiene amplia experiencia en ecología de humedales y un trabajo de campo desde la política pública y las organizaciones no gubernamentales. Hola Nadia, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Un gustazo y sobre todo un gustazo que estén interesados en difundir este tema tan importante. Bueno, quiero que para que la audiencia también lo conozca y todo, quiero que nos des un concepto de por qué son tan importantes los humedales, más en Argentina, ¿no? Bueno, por ahí hay que hacer una pequeña retrospección y pensar cómo fueron siempre vistos los humedales en el mundo como tierras improductivas que había que rellenar y convertir en tierras en las que se pudiera sembrar y construir. Esto desde hace mucho tiempo, desde el siglo pasado, ha hecho que se hayan perdido el 50% de los humedales del mundo y más también. Entonces, de pasar a ser una serie de ecosistemas, digamos, o de ambientes que había en exceso y que había que conquistar, hoy en día han pasado a ser unos ecosistemas muy valiosos por todos los servicios que nos prestan y porque son muy vulnerables a los cambios que están sucediendo a nivel meteorológico y porque son muy buscados porque son tierras baratas hoy en día. Entonces hay que cambiar ese paradigma y pensar que lo que antes había que modificar, hoy hay que cuidarlo y conservarlo, porque si tenemos que pagar por esos servicios que nos brindan los humedales, no hay manera de hacerlo. Son como las joyas de la abuela, sería, ¿no? Eso que uno dice, uy, esto no me lo pongo, no lo uso nunca, pero el día que uno lo tiene dice, uy, mirá qué valor que tiene porque hoy es escaso. Exactamente, hoy es escaso y han aumentado su valor. Lo que cuesta es que se reconozca ese valor todavía. Y uno de los temas es justamente más visibles, es el tema de la función que cumplen en los casos de inundaciones, porque son verdaderas esponjas que cuando hay un exceso de lluvias, como hemos visto que hubo este año y anteriormente también varios eventos, es el lugar donde ese exceso se puede mantener sin que inunde otros lugares, porque si yo relleno el humedal, o sea, si saco la esponja, el agua va a algún lado, y a dónde va, esos son los lugares más bajos que generalmente están habitados y construidos y conformados en poblaciones. Perfecto, Nadia. ¿Y qué impacto sufre el ambiente y la vida humana por la modificación artificial del mosaico de humedales del Delta Paraná? Este mosaico que se ha conservado bastante justamente porque es muy inaccesible, es difícil llegar a él. Cuando uno mira un mapa, una imagen satelital, ve todo alrededor de esta región de humedales que es el delta del Paraná, ve todo cuadriculado, o sea, todo sembrado. Ahora, esto es lo que da ese sustento para que haya agua, para que no se inunden esos campos y puedan ser cultivados. Si nosotros destruimos o indicamos o queremos convertir en un territorio similar a la pampa, lo que son los humedales, todo ese agua que antes absorbía va a ir a parar a otros lados. Y bueno, ya sabemos, ¿no? O sea, puede haber otros lugares de la naturaleza, pero sobre todo afecta y tiene un costo altísimo el hecho de inundar poblaciones. Y costo altísimo y también con muertes, lamentablemente, que hemos tenido que atender. Claro, hemos vivido, bueno, algunos ejemplos que ustedes daban en sus informes, ¿no? La zona norte de la provincia de Buenos Aires, mismo Bahía Blanca también se ha dado, creo que en Arrecife hubo un evento este año muy, muy importante también, ¿no? Sí, este año fueron, bueno, los de Bahía Blanca, la gran inundación de Bahía Blanca, y luego creo que fue en mayo que en Zárate y Campana se vieron muy afectados, y hay que preguntarse si el hecho de haber
convertido todos esos humedales que hay aguas abajo, sobre todo en la zona de Ingeniero Mayo y toda la cuenca del río Luján, que ya no cumplen esa función de esponja porque han proliferado una cantidad de indicamientos y barrios privados en esa zona que hace que ya no exista toda esa gran superficie de humedales. Yo me interpelaría si eso no tiene que ver con que el agua no puede escurrir y se acumula aguas arriba produciendo este tipo de inundaciones. Claro, justo lo que estabas comentando, te íbamos a preguntar que a partir del 2020 se observó una tercera ola de urbanización cerrada impulsada por la pandemia, ¿no? Que generó un boom inmobiliario en estas áreas de humedales, ¿no? Exactamente, porque se compran esas tierras baratas, los municipios en primera instancia lo perciben como que van a poder, y de hecho cobran impuestos por esas tierras que antes no pagaban impuestos al ser urbanizadas, pero luego no se tiene en cuenta lo que es hacerse cargo de la responsabilidad y los costos de las inundaciones en las áreas que quedan por fuera de esos diques. Ahora se habla de una cuarta ola vinculada con un cambio cultural donde los jóvenes quieren, o las familias quieren ir a vivir cerca de la naturaleza. Y esto también es otro cambio, y ahora vamos a hablar por qué. Contanos. Bueno, se junta esta oferta que por, digamos, buen negocio del real estate, o sea, las empresas inmobiliarias que compran estas tierras inundables que son los humedales a bajo costo, luego los rellenan y arman estos barrios privados que dan una sensación de vivir en la naturaleza, pero que es limitada, ¿no? Pues la gente, el hambre de púa tipo campos de concentración, se siente amenazado por los carpinchos incluso, claro. Y nadie de toda esta gente que se va con la mejor buena voluntad entiende que se están afectando bienes y servicios que son parte del bien común, ¿no? Y que deberían conservarse para todos. Claro. ¿Y qué datos surgen de la actualización 2025 del mapeo de indicamientos, terraplenos y urbanizaciones cerradas del Delta Paraná que hizo la Fundación Humedales? No tengo el documento acá justo encima para dar los números exactos, pero no hay problema. Esto lo venimos haciendo desde el año 2013, se hizo el primero, se actualizó en 2018, y lo que hay es una tendencia en constante aumento, sobre todo en lo que son los alrededores de Buenos Aires, justamente por este fenómeno de una coincidencia de el negocio inmobiliario con la gente que quiere salir de la ciudad de Buenos Aires y vivir de manera más cercana a la naturaleza. Y acá hay un tema que es el que nos está faltando, que es avanzar en lo que es el ordenamiento ambiental del territorio, que es lo que va a permitir decir dónde, cuándo, cuánto se puede hacer esto. Porque tenemos un caso, las inundaciones terribles que ha vivido la ciudad de Luján. Si uno mira el mapa, hay uno de los emprendimientos que se hizo además sin todos los permisos adecuados. Lo que pasa es que luego se avanza con una preautorización y luego ya es un hecho consumado, que es este barrio de San Sebastián, que se ha comido la mitad del valle de inundación del río Luján. Claro. El río Luján, si uno pasa cuando hay lluvias, o sea, se inunda toda esa zona, uno ve por dónde corría el río porque quedan los árboles, digamos, de la costa, pero este barrio ha consumido la mitad, se ha tragado la mitad de ese valle de inundación. Sí, entonces ese agua no fluye, no descarga y queda aguas arriba inundando la ciudad de Luján y, bueno, otras poblaciones que están afectadas. No, y ellos mismos, me parece. Y esto va en incremento, digamos, ¿no? Si ellos mismos dependen de que haya cuando llueve, que haya unas bombas gigantes. Claro, ellos mismos dependen de que haya unas bombas gigantes para... Exactamente, si llegan a fallar las bombas, como ha pasado en muchos otros casos y eventos, bueno, se van a inundar por dentro, ¿no? Cuando se depende de bombas hay que, bueno, tener mantenimiento adecuado para que este sistema funcione. Y las soluciones es empezar a respetar un poco más los humedales, a reconocer que es importante la función que cumple, porque no es solamente esta función de amortiguación de las inundaciones tan importante, sino, por ejemplo, toda la depuración del agua que no se tiene en cuenta. El agua en los humedales se depura y infinitas, no infinitas, pero muchas funciones que cumple la vegetación, los microorganismos, la sedimentación, que hace que el agua que luego se toma y se purifica para bebida esté en muchas mejores condiciones debido a esta función del humedal. Si nosotros eliminamos el humedal y dejamos que todos los desechos corran por un río convertido en un caño que no se desborda y forma parte de todo el sistema de humedales, toda esa contaminación va a ser mucho más difícil
y mucho más caro de extraer agua potable. Perfecto, Nadia. Claro, ahí también se habla de la obra gris, ¿no? Que es muy reiterativamente lo que se hace, ¿no? Y que no sabía que existía una diplomatura en humedales que se dicta en la USAM, donde se está tratando de que la gente que se capacite empiece a trabajar, también tenga en cuenta la mirada ambiental frente a la planificación territorial. Exactamente, nosotros en asociación con la Universidad Nacional de San Martín brindamos becas para esta diplomatura en humedales, para la gestión de los humedales, en los cuales se brinda la información y se capacita, sobre todo a funcionarios. Ya llevamos mucho más de 500 capacitados, para que justamente se reconozca el valor de los humedales, se entienda lo que son y se los pueda conservar en base a herramientas de gestión, como puede ser el monitoreo, el ordenamiento territorial y bueno, el conocimiento de lo que son y lo que representan los humedales. Bueno, y resulta impredecible contar con una planificación territorial que reconozca a los humedales como aliados naturales para atenuar los efectos del cambio climático y mitigar el efecto de las inundaciones, ¿no? Sí, bueno, lo primero que decimos es conocerlos. En ese sentido hay un programa nacional de humedales con un inventario nacional de humedales que se hace en acuerdos con las provincias. La provincia de Buenos Aires, ya que estamos hablando de las inundaciones que sucedieron en ella, tiene este inventario de humedales, tiene distintos niveles y ahora están avanzando en el nivel tercero, que es la de unidad de paisajes de humedales, porque bueno, cada uno funciona de manera diferente, tiene un origen diferente y debe ser considerado para la gestión de manera diferente. Entonces la provincia está avanzando ahora en este nivel 3, que es uno de los más detallados del inventario de humedales y que es el primer paso para poder ordenar el territorio. Claro, y bueno, también hay que tener en cuenta que esto, y el Delta también incluye a Santa Fe, a Entre Ríos también, ¿no? Que también tiene quizás no tanto la urbanización, pero sí el trabajo o lo que es la ganadería y la agricultura dentro de estos humedales, que también es otra forma de modificarlos. Exactamente, la provincia de Santa Fe también está muy avanzada en su inventario de humedales y la problemática, el Delta del Paraná hay un 80% en realidad que pertenece a la provincia de Entre Ríos, que son todo lo que son las islas de las Lechiguanas, las islas de Victoria y digamos el predelta. Y allí la problemática es otra, más que los barrios privados, que igualmente alrededor de las ciudades siempre están rondando, son los que se hacen a veces endicamientos para cambiar el sistema ganadero, que ha sido tradicional de muchísimos años, la ganadería en islas, pero que ha sido un sistema de engorde, que los animales entran en una etapa y salen cuando están engordados, sino una de cría completa, digamos, que haga que estén las vacas, los toros, los terneros, porque son áreas inundables, entonces en un momento puede haber la necesidad de sacar esos animales o mantenerlos en unos salteos. Y lo que hace la gente en su ignorancia o en sus ganas de tener más es justamente hacer diques que pueden ser de doble filo, porque pueden parar cierta creciente, pero alteran todo el fluido hidrológico del humedal, incluso a los vecinos más cercanos, ¿no? Porque evitan que luego les drene el agua y que se vuelva a secar el territorio. Entonces ahí la mayor amenaza son justamente los endicamientos para las actividades agropecuarias, ¿no? Vuelvo a decir, el Delta del Paraná no es la Pampa y nunca lo va a ser. Entonces no hay que confundirse y hay que usarlo, digamos, para la producción con los servicios que ofrece y sin destruirlo. Nadia, un placer haberte tenido con nosotros. Muchas gracias, Nadia. Es muy, muy importante además todo lo que contás, es decir, sabés mucho del tema y eso también nos viene bárbaro para nuestro programa de radio para que la gente sepa, ¿no? Se entere. No, muchas gracias a ustedes por difundir esta oportunidad que tenemos de hacer buen uso de los servicios que nos brindan los humedales y que tantas veces se ignoran. Muchas gracias, Nadia. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.